La Segunda Guerra Mundial fue un evento catastrófico. A su paso dejó una devastación física, pero también moral. Pero una vez finalizada la guerra en el mundo, prevaleció un ánimo de querer volver todo a la normalidad. Es por eso que la fotografía en este caso no fue una excepción. En Francia o Estados Unidos se manifestaron por primera vez la fotografía humanista, una corriente que tenía la intención de testimoniar la dignidad humana, así como el rastro de las personas en las cosas y la naturaleza. Por otro lado, en el caso alemán, resultó ser mucho más complejo. Además de la devastación dejada por los aliados, existía una persecución de los vencidos y el nazismo. Pero para eso volvamos al pasado. Antes de la guerra en Alemania, durante la llamada República de Weimar, había surgido el movimiento fotográfico denominado como Nueva Objetividad, que buscaba eliminar la fotografía de toda asimilación artística caracterizada en tres principios esenciales. El primero era el rechazo al pictorialismo, porque decía de que la fotografía no necesitaba nada de la pintura y ni siquiera pedirle nada. Segundo, el fotógrafo debería de contar exclusivamente con habilidades técnicas esenciales. Y el tercero era que la función principal de la fotografía era la exacta reproducción de la forma. Esto provocó que la vanguardia histórica denominada como arte degenerado haya sido enterrada, cosa que desde 1933 había sido prohibido y menospreciado como no alemán, por tener connotaciones bolcheviques y judías. En 1945, la fotografía en Alemania había transitado de la nueva objetividad a una intensa renovación artística, destacando una mirada mucho más subjetiva y también intensamente intelectualizada, en la que los principios teóricos y la especulación sustituían a la experiencia y la observación, impulsando así que la abstracción informal y el expresionismo abstracto tuvieran su momento de estrellato. Cosa que surgieron así vanguardias como el surrealismo, el dadaísmo y los movimientos artísticos propios del arte modernista. Y es que gracias a estas investigaciones desarrolladas en Bauhaus, su importancia llevó a Laszlo Moholy-Nagy, parte de estas investigaciones en Bauhaus, a dotar que la fotografía fuera una cualidad del lenguaje universal, surgiendo así un movimiento fotográfico que también buscaba volver a la normalidad. Esta búsqueda se cristalizó en un movimiento denominado como fotografía subjetiva. Pero esto se hizo añicos cuando Adolf Hitler asumió el poder al frente del Tercer Reich, por lo que la fotografía en este periodo se convirtió en engaños y manipulaciones. Aunque luego dio un giro inesperado, porque cuando el canciller descubrió su enorme potencial como vehículo de poder y propaganda, empezó a utilizarla como arma a la imagen, por lo que disciplinas como la fotografía y el cine nacionalsocialista fueron las más afectadas. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Alemania necesitaba urgentemente volver a las raíces modernistas que fueron cortadas abruptamente. Los experimentos iniciados en la Bauhaus necesitaban ser retomados, y la nueva objetividad daba paso a necesidades de expresión más personales. En este entorno nació la fotografía subjetiva, un movimiento que al principio no tuvo nombre, pero sí tuvo un padre, el médico convertido en fotógrafo Otto Sterneit. Otto Sterneit se convertiría en la pieza más importante de la fotografía alemana de la posguerra. Nacido en 1915 en Saarbrück, Alemania, y fallecido en Essen en 1978. En 1948 fue llamado para dirigir la clase de fotografía en la Escuela de Arte y Artesanía en Saarbrück. Un año después fundaba el grupo Fotoform, que se instauró como movimiento fotográfico que, sin influencia de corriente pictórica aparente, tendía a recuperar la creatividad. En Fotoform buscaron realizar imágenes que expresaran una subjetividad privilegiada, a través de recursos puramente fotográficos, con el objetivo de lograr un medio expresivo específico, con la fotografía y en ella, cosa que hicieron uso de diversos procedimientos técnicos, como montajes, solarizaciones, fotogramas múltiples y largas exposiciones, la superposición de negativos, el estudio de perspectiva, el aislamiento del tema o el juego, entre otros. En 1951, Steiner organizó la primera de sus 3 exposiciones, cuyo título Fotografía subjetiva denominaría más tarde a toda una corriente estilística.